Efesios 6:17, vamos a continuar, ¿verdad?, con esta enseñanza que llevamos, ¿verdad?, lo que la iglesia vive hoy, y algo bien importante, hermanos, que nos habla, que es la armadura de Dios, ¿verdad? Una armadura que ya hemos visto tema tras cada 8 días, ¿verdad? Y vamos casi desglosando versículos, ¿verdad?, que es lo más importante, pero que nos encontramos a veces y lo leemos nuevamente y decimos, wow, ¿verdad? La palabra de Dios es diariamente para nuestra vida viva, ¿verdad? Cuando lo dice viva, o sea que tiene vida. ¿Quién la vivifica? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Le da el entendimiento a usted y a mí para poderla entender y vivirla y ser hacedores de ella. Fíjense, Pablo, acuérdense que se encuentra hablándole a los efesios, ¿verdad?, que se mantengan firmes al Señor, que se vistan de toda la armadura del Señor, y que les hace, ¿verdad?, ahí le voy a dar un poco, ¿verdad?, un repaso de que su lucha no es contra los seres humanos, sino contra, ¿verdad?, las potestades, las huestes. Mira, hay huestes celestiales, como lo está aquí describiendo la Escritura. Hay huestes, ¿qué?, de maldad. Fíjese, lo importante ahí. Hay huestes de maldad, dice, en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces, muy importante ver aquí, ¿verdad?, que dice que hay que tomar toda la armadura del Señor y vestirnos de ella y resistir al enemigo. Ya hemos visto, el enemigo de una o mil maneras te va a atacar, ¿ya? Pero muchas veces también nuestra mente nos ataca a nosotros mismos, o sea, nuestro yo, nuestro ego, hermanos. Y tenemos también que desechar todo eso de usted y de mí, de lo que hay dentro de nosotros. ¿Cómo? Con la palabra del Señor, ¿ya? Con la palabra del Señor. Si antes había envidia, rencor, celos, enojo, ¿qué va a haber ahora? ¿Ya? Amor, paz, gozo, templanza, serenidad, hermanos, en nuestras vidas. ¿Y cómo las aprendes a vivir y cómo la empiezas a vivir? Cuando tú te alimentas de su palabra, cuando tú empiezas a ver en su palabra lo que hay que cambiar de nosotros. Tú le dices esto a la gente, tú tienes que... Es imposible, dice, yo ya nací así, dicen, ¿verdad? Entonces, yo tengo dice, soy muy fuerte, dice, me enojo por cualquier cosa rápido, dice. No, son débiles, ¿verdad? Porque si fuéramos fuertes, tendríamos control de sí mismo. Y muchas veces no tenemos ni el control de sí mismo. Nos enojamos rápidamente, gritamos rápidamente. Ahí son las cosas que tenemos que cambiar, ¿verdad? Nos airamos, y que es malo de reírse, no, pero estar airado siempre, todo el tiempo, sí, ¿verdad? Pues es muy importante. Entonces nos habla que nos tomemos esa armadura, porque la gente va a venir y te va a hacer enojar, y ahí vas a ver. Si tú no estás puesto en la armadura del Señor, si no estás usando la palabra, si no estás como el casco de salvación, ¿verdad?, confiando en Él, la gente te va a sacar de tus casillas, y al rato te estás peleando con la gente, y la gente lo primero que te ve y te dice, que eres cristiano. Lo primero que te va a recalcar, si tú nunca le dices que eres cristiano, no te va a decir nada. Pero en el momento que sepa que tú y yo somos cristianos, o sea, cristianos de veras, porque hay muchos cristianos que se llaman ser cristianos. Que usted sea un cristiano veraz, sincero, puro, que siga al Señor Jesucristo, que usted sea un verdadero discípulo del Señor, aprendiendo, y lo que usted está aprendiendo está enseñando a los demás y dando testimonio. Claro, porque el cristiano hoy en día todo el mundo se llama. Eso es lo que uno ve hoy en día, ¿verdad? Ya no hay diferencia ahora, ¿no? Y dice, pues todos somos cristianos, dice, todos somos hijos de Dios. Así le dicen, ¿sí o no? Todos somos hijos de Dios, dice. No. ¿Sabe quién son los hijos de Dios? Los que han creído en Jesucristo y empiezan a seguir a Cristo, y de verdad creen en Cristo, que Él murió por sus pecados. La gente no cree que murió por sus pecados, solo creen que en Cristo, y seguir una religiosidad. Y eso no los hace diferentes, nos hace diferentes a ti y a mí el creer en hacer la voluntad de Dios, hermano. ¿Qué cuesta hacer la voluntad de Dios? Sí. Pero por eso el Señor, ¿verdad?, usó a Pablo y le dijo, dile a mi pueblo que use la armadura, ¿verdad? Y nos describe, ¿verdad?, esa que usted y yo tenemos que estar, ¿cómo?
¿verdad? Con esa seguridad, ahora sí que no vamos a tomarlo literalmente tampoco, hermanos, sino dice que ¿con qué nos vamos a ceñir los lomos? Con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad de quién? ¿De nosotros? No, de Cristo. Fíjese, la verdad de Cristo. Que nos vistamos con la coraza de justicia. Fíjese, la coraza de justicia, hermanos, que veníamos viendo. ¿Qué es la coraza de justicia? Ya se lo dije, ¿verdad? Era algo que iba aquí en el pecho, que cubre sus cuerpos, que cubría las partes más sensibles, ¿verdad? Del soldado. O sea, que puede ser el estómago, todo aquí, todas estas partes de aquí, ¿verdad? Entonces, y usted dirá, ¿y qué eso me sirve a mí, hermano? ¿Eh? ¿O cómo se come? Dicen muchos, ¿verdad? Hermanos, vivimos capítulo por capítulo, acuérdense. El calzado, el no cansarte, hermano, de tú evangelizar, de predicar la palabra del Señor, de predicar el evangelio de la paz. ¿Qué paz? ¿Qué anda buscando el mundo, hermanos? A ver, dígame. La paz terrenal. Pero si no saben que tenemos que tener una paz espiritual primeramente para con Dios. Y esa la trajo a nuestro Señor Jesucristo y nos enseña en su palabra, fíjense. Por eso, ese es el evangelio de la paz. El que tú le digas al hombre, tú puedes tener paz para con Dios ahora. Hay una comunión que tú puedes tener verdaderamente y ser hijo, ahora sí, de Dios. Porque solo es por medio de Cristo Jesús que nos hace aceptos a ser hijos de Dios, No hay otro método. Así que la gente, pues, ya se lo dice, no lo va a entender. No, dice, tú me estás engañando. Dice. Lo primero que le dicen a uno lastimosamente, tú me estás engañando y me estás choreando, me quieres lavar la cabeza. No voy a, no. Es más, dice, no, ni me embabuquen, dice. Fíjese cómo está la raza humana, hermanos. Y eso se lo estoy diciendo porque hasta sus familiares, sus vecinos, la gente, usted le predica y dice, no. Para andar como tú corriendo, yendo a la iglesia, no, dice, yo aquí estoy tranquilo, dice. Aquí Dios me oye a mí también. Si supieran, ¿verdad? Que dice la escritura, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Que nos tenemos que reunir. Mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar, ¿qué? Los hermanos juntos y en armonía. Fíjate, en armonía, no en pleito tampoco. Porque hay, lamentablemente, que hay reuniones y empiezan a volar cuando digo empiezan a volar las miradas, si fueran matonas, imagínense, ¿no? Todos caerían ahí, ¿verdad? Son cosas que tenemos que empezar a cambiar. Y ahora estoy hablando adentro, ¿no? Entonces, hermanos, a veces pensamos que, híjole, entonces, ¿qué nos hace un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero discípulo del Señor? El hacer la voluntad de Dios, en hacer su palabra. Pero nos vamos a revestir con esa armadura, ¿cuándo? Como le dije, cada vez que tenga guerra espiritual, cada vez que salga a la batalla. La batalla son todos los días, hermano, ¿no sabía? La batalla tú la empiezas a vivir todos los días de tu vida desde el día que empezaste a caminar con Cristo. Por eso el Señor no te dejó, fíjate, así nada más te dio una armadura, para que sobre todo, dice, ahí donde estábamos, tomes el escudo de la fe, dice, y apague los dardos de ¿quién? De fuego del maligno, fíjese, que vienen, fíjese, o sea, contra Satanás. Desde el día que usted y yo empezamos a caminar con Cristo, se hizo tu enemigo. Antes éramos, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Ustedes son de vuestro padre el diablo y sus deseos de él queréis hacer. O sea, antes hacíamos la voluntad de él y la de nosotros, ¿cierto o no? Hoy en día ya no, hermano. ¿Somos hijos de qué? De Dios. Con más razón. ¿De quién voluntad vamos a hacer ahora? ¿La tuya? La de Dios, hermanos. Pero hermano, el ser hijo de Dios, no nomás ya me llamo hijo de Dios ya. No. Mucha responsabilidad. Entonces, es muy importante entender todo esto, hermanos. Fíjese, tomar el yelmo, dice ahí donde nos quedamos, ¿verdad? ¿El yelmo de qué? De la salvación. O sea, un casco donde estamos protegidos, que nos protege, ¿verdad? Cada día a nosotros, fíjese.
Fíjense, perdón, estamos en el 17. La salvación dice que es como un casco que nos protege. Fíjense, ¿la salvación de quién, hermanos? De Dios. De Dios mismo, fíjense. Y ahora vamos a entrar, fíjense, vamos a leer el versículo completo, Efesios 6, 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense, llegamos a algo bien importante, la espada. La espada con la que tú y yo nos tenemos que defender de esos, acuérdate que dice ya, ¿verdad? De los dardos de quién, del enemigo. Es la espada del Espíritu la que es la palabra de Dios. Fíjate ahí. ¿Quién nos va a defender todavía? La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Fíjese. O sea, la espada del Espíritu, ¿qué es? Es la palabra, hermano. Y si tú y yo no tenemos nada, ¿con qué nos vamos a defender? Ve ahí porque hoy en día, mira, hermanos, lamentablemente, hermanos, ¿verdad? Digo hermanos en iglesia, donde dicen, ya no dicen me defiendo con la palabra, sino empiezan a hacer sus conjuros, ¿verdad? Empiezan a reprender, dicen ellos. Empiezan a cancelar, dicen ellos. Bueno, esa doctrina está bien arraigada en varias iglesias, lamentablemente. Cuando digo varias iglesias, vea lo que estoy diciendo. Conozco una hermana, ¿ya? Donde ya no es lo que dice la palabra, se lo pone su pastora, dice ella, y mi pastora dice esto y le hago caso. No, hermano, es la palabra de Dios. Es a la palabra de Dios lo que tiene que usted y yo obedecer, escuchar, ¿verdad? Entonces, sí, vea cómo hay bien claridad, ¿verdad? Pablo dice, ¿verdad?, que seamos los pastores, ver el ejemplo de sus pastores, dice, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Dice así la Escritura, que cómo nos han tratado, dice, cómo nos han cuidado, ¿verdad? Y oren por ellos, dice. Pero hay pastores que dicen, no vean en mí mis defectos, dice. No vean si estoy haciendo algo malo, no lo vean. Hermanos, ¿cómo usted le puede decir? Usted también debe de dar el ejemplo en muchas cosas. Y mira, yo tengo defectos que tengo que cambiar, ¿cierto? Claro, pero si ya nos creemos más superiores a las personas, entonces decimos, no me ve a mí, hágale caso a la palabra. No, hermanos, ¿ya? Los pastores deben ser ¿qué dice? De buen testimonio. Dice, qué responsabilidad, hermano. O sea, el ser pastor no es, ahí se va. O ya me pusieron, ya me puse, ya. Todo lo estudio 2, 3 versículos, ahí está, ya. Mantengo a la iglesia ahí que ande buscando ahí. No, hermano. Usted debe de todo tiempo decir, ¿qué dice el Señor? Que lo busquemos en todo tiempo. Que en todo momento estemos buscando de su palabra, porque es la que nos vamos a defendernos, a contraatacar con ella, hermanos. Y cuando digo a defender, la palabra de Dios es la palabra del Espíritu, que es la espada del Espíritu, hermanos. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, fíjese, Fíjese entonces lo que dice aquí. Dice, ahí donde nos quedamos la semana pasada, segunda de Pedro 1:19. Dice, y tenemos también la palabra profética más segura, a cual hacéis bien y estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjese. Tenemos la palabra profética, ¿qué dice aquí? Más segura, a la cual debemos estar, ¿qué dice ahí, hermanos? Estar atentos. Fíjese cómo alumbra la palabra del Señor en nuestras vidas. Fíjate, aquí una espada, hermano. Una espada que tú... ¿Y con quién vas a usar esa espada? Pregunta, a ver. ¿Por qué te mencioné ahorita que lamentablemente, hermanos, que empiezan a cancelar, a reprender, dice, y hasta le empiezan a echar la culpa al diablo también? ¿Cierto o no? Como que si el diablo trajera la bolsa de enfermedades y te las aventa. Ahí está, dice la. El mundo está así lleno de enfermedad, hermanos. Lleno de maldad.
No sé por qué a veces ven superior al diablo, hermanos, los hermanos, como que si el diablo tuviera suficiente poder para hacer y deshacer lo que él quiere. ¿Sabe que todo Dios se lo permite aún? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben eso? Entonces, a veces decimos, ¿por qué diablo? ¿Por qué estás atacando la vida de mi esposo, de mi hijo, de mi hermana, de mi sobrino? Hermanos, el diablo no es omnipresente ni omnipotente, ¿sabía? Muchas veces es Dios. Usted dirá, ¿a poco Dios trae enfermedad? No, permite las cosas que pasen, que sucedan en tu vida, para tú depender de Él cada día, para que tu confianza esté en Él. Y por eso estoy diciendo, ¿qué palabra usamos? ¿O qué espada? Pues la palabra de Dios. Un ejemplo, ya lo hemos visto bastantemente. Jesucristo bajó de ayunar. ¿Y qué crees que fue luego? Tentado. Mira, muchos piensan que bajando de ayunar uno ya viene fortalecido y ahora sí dice, no. Fíjate, dice que el Jesucristo acababa de ayunar y fue tentado. Pero fíjate el ayuno cómo le ayudó, ¿Ya? Se le apareció, le dijo al enemigo, convierte esas piedras en pan. Luego, porque ¿qué pasa cuando vienes de un ayuno? ¿Qué traes? Cansancio, dice la hermana. No, hambre, hermano. No, la hermana dice, no, lógico, cansado. Tu cuerpo, si no comes, tu cuerpo se debilita, ¿no? Físicamente, lógico. Pero dice que traía hambre, uno trae hambre. Para los que han ayunado, sabe uno que tiene hambre, las tripas le chillan a uno. Y luego el enemigo dice, convierte esas piedras en pan. ¿Qué hizo Jesús? Mira, diablo, te reprendo. ¿Así luego le dijo? Yo le pregunto, ¿así le dijo luego? Te ato en el... Así le dijo, en mi nombre le dijo Jesús. ¿Qué le dijo? Está escrito en su palabra, no solamente de pan vivirá ¿quién? ¿Quién, hermanos? Nosotros, ¿verdad? Cuando dice, ¿por qué no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale? ¿De dónde? ¿De dónde sale la palabra? De la boca de ¿quién? De Dios. ¿De dónde sale la palabra? De la boca de Dios mismo, hermano. Y esa es la que Dios quiere que enseñemos. Su palabra. Para que usted y yo podamos defendernos con ella. Y no es contra los humanos, sino contra ¿quién? Contra los huéspedes, contra las potestades, hermano. Pero es muy importante ver lo que hace su palabra. Muy hermosa lo que hace su palabra en nuestras vidas, que cambia cada uno de nosotros. ¿Sí o no nos sigue cambiando hasta el día de hoy su palabra? Nos sigue transformando, ¿verdad? Entonces el Señor le respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Y lo empezó todavía, ¿verdad? Mira, si de verdad tienes poder, aviéntate desde este penáculo más alto, lo llevó, dice. Que a cambio dice la escritura, ¿qué empezó a hacer? Le citó la escritura, hermanos. Que a cambio está escrito que a sus ángeles mandará para que te guarden. Fíjese, hermanos, tentando al Señor, Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Con qué le respondió, hermanos? ¿Qué espada usó el Señor? La palabra. ¿Pero contra quién la está usando? ¿Contra la gente o contra el enemigo? A ver, te pregunto. Contra el enemigo. Contra el enemigo, fíjese. Estaba usándola, ¿verdad? Pero también la usamos, ¿sabes qué? Dice que la espada, que es la palabra de Dios, como una espada ¿de qué? De doble filo también. Fíjese. Ahorita vamos a ver ese versículo. Entonces, el enemigo le dice que solamente le seremos fieles. ¿Quién? Al Señor. No tentarás al Señor, tu Dios, le dice. Sigue siendo Dios, su Dios de Satanás. ¿Sabía? No tentarás al Señor, tu Dios, le dice. Claro. Entonces, fíjese, lo viene atacando de esa manera. El enemigo ahora, ¿cómo nos ataca? A ver. Pero tenemos la armadura, ¿cómo nos ataca? Dice, está bien armado, dice, ¿cómo lo ataco? Con pensamientos. Usa a la gente, hermanos. Usa a la gente, usa pensamientos.
Por eso ve en los tiempos que vivimos, tú dices, híjole, estamos en los tiempos que nadie ha vivido con una tecnología, con un sistema que, híjole, dice mucho, gracias a Dios que lo llegamos a ver, gracias a Dios. Pero sabes que también eso es lo que está usando el enemigo. Ahora, jovencitos, es más fácil que vean pornografía por medio del Facebook, ¿sabías? Por medio de la internet. Porque todos los jovencitos de ahora traen teléfono. Hasta los hijos de muchos cristianos. Oyendo música de no sé qué tanto. Pero son cristianos, fíjate. Por eso nuestros hijos dicen, papi, ¿por qué muy estricto? Déjame ser. No. Tiene un plan de no verte internet ahorita. Usted quiere ver internet, véanlo a mi casa y con seguridad. ¿Y qué estás viendo? Hermano, yo seré muy... Yo le veo a sus amiguitos, ¿quién son? Es mi amigo, ok, con cuidado. A lo mejor mis padres no me hicieron conmigo. Porque uno dice, yo me sé cuidar solo. No, pues no va, hay que cuidar a nuestros hijos. Y eso nos enseña la palabra, que hay que cuidar a nuestros... ¿Qué dice? Instruir a nuestros hijos, hermano. ¿Con qué? A ver, ¿con qué dice que debemos instruir a nuestros hijos? Con la palabra de Dios, hermanos. Fíjense, entonces, vemos que el enemigo... por eso, ¿qué crees? Dice el versículo, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar, o sea, a quién se descuida. El enemigo es astuto también. Dice, sigue viviendo tu vida, ve a la iglesia. Total, eres salvo. Ve cómo te habla la mente. Tú ve a la iglesia, adora a Dios, vente otra vez, toma música, escucha música de la que te gusta y no hay problema, nadie te ve. Sí nos ve, hermano. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, entonces, hermanos, porque entonces no estamos ni muy armados, ni mucho menos tenemos la armadura del Señor, cuando uno empieza a hacer todas esas cosas, hermano. Por eso el enemigo siempre va a atacarte a tu mente. ¿Por qué crees que hay contienda en las iglesias? ¿Viste cómo me miró la hermana? ¿Viste cómo no me saludó? ¿Viste cómo? Y empezamos, hermano, porque es bien astuto. No, y rencillas, hermano, que olvídese. No me pasó enfrente la hermana, pues lo va a ver cuando me toque a mí. Y así cosas tan insignificantes, hermano. No me saludó el hermano. Cosas que no tienen sentido muchas veces, hermano. Y pensamos que el enemigo está al lado de nosotros, que es nuestro hermano. No, hermano. ¿Qué debemos hacer con tu prójimo que está al lado tuyo? Amarlo, dice, ¿sí o no? Debemos amarlo, fíjese. Por eso, fíjese lo que dice, bien importante la palabra del Señor. Hebreos 4:12, vamos ahí. ¿Lo tienen? Por eso dice, tomen la espada, dice, del Espíritu, lo cual es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Lo que dice aquí, porque la palabra de Dios es viva, ¿y qué, hermanos? Y eficaz. La palabra de Dios no son tus argumentos, no son tus pensamientos, no es lo que yo declaro, yo confieso, nada de eso. Porque muchos, mis hermanos, dicen, yo llamo las cosas como que no son para que vengan a hacer. ¿Quién las dijo eso? El Señor, nuestro Dios. Pregúntale a todos esos que te dicen, yo llamo las cosas como que no son para que vengan. Que midan las aguas en el hueco de su mano, a ver. Ya que no van a poder. Porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué tiene la palabra de Dios? Que está viva. Esa es la palabra del Espíritu, la que le da vida, fíjese. Hermanos,
¿qué dice la Escritura? Cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, Él nos dio vidamente, juntamente con ¿quién dice? Con Cristo Jesús. Porque ¿qué dijo Cristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y qué? Y la vida. Y si Cristo llegó a tu vida, llegó a tu corazón, pues tienes vida ahora, mi hermano, déjame decirte. Estás vivo cuando antes estabas muerto. Y eso es lo que hace la palabra del Señor, fíjense. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, ahí entra, que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando tú y yo predicamos, le hablamos a la gente, no les decimos con miedo, mira, si no confiesas a Cristo, mira, te vas a morir, te vas a ir al infierno. No, es predicarle la buena noticia. Que tú le prediques la palabra que va a llegar a donde esa palabra, hermanos. No es tu pensamiento, es la palabra de Dios la que va a llegar al corazón de esa persona y va a empezar a trabajar ahí poco a poco como el Señor quiere. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, porque es como una espada, va a llegar hasta lo más profundo de esa persona, de ese ser. ¿Quién te convenció a ti? A ver, fue la palabra que te convenció de tus pecados, de cómo andabas, de cómo estabas. Y la que hoy en día en la misma palabra de Dios nos dice que cómo estamos, cómo andamos, cómo caminamos con Dios hoy en día. Pero también esa espada nos ayuda ¿a qué? A defendernos del enemigo, ¿cierto o no? ¿Y cómo nos ayuda defendiendo? Contraatacando con la palabra del Señor. Con su palabra, vea, fíjese. Hermano, por eso, ¿qué harías tú, hermano? Un ejemplo. Si te encuentras en una situación de ves una persona que es cristiana y tú dices, está convulsionando, híjole, tiene... Yo le estoy diciendo para que se... Tú dices, la ves y dices, un hermano que está convulsionando, ¿qué harías, hermano? Te quedaría en shock también, dices, válgame Dios. ¿Usted, hermano? No, tampoco. ¿Alguien qué haría? A ver. Imagínese usted corriendo, ¿qué haría? En primera, usted no es médico. En segunda, usted diría, yo me pongo a orar ahí a ver qué pasa. Hermanos, si vemos que tiene una conmoción o algo, lo primero que haríamos es llamar a qué. Exactamente, hermanos, al 911 usted llamaría, porque usted y muchos dirán, hermano, yo usaría la palabra del Señor. Hermano, pues usted no es médico. Hermano, que no tiene fe usted, porque si usa la palabra lo puede. Cuando vengan los paramédicos, le den los primeros auxilios y esté relajado, ¿a usted qué haría después? ¿Qué haría? Reprender la enfermedad. Dice, no. Orar por él, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es lo más sabio. No es lo más ilógico, es lo más sabio. Porque a veces, hermanos, somos a veces tan, los queremos seguir tan, como dicen, usan esta palabra, espirituales, fuertes. No, yo sí veo, hermano, agarro en el nombre de Jesús, mandamos la palabra, porque así estamos enseñados, hermano. Y a veces hasta le echamos la culpa, el diablo sale fuera de él. No, hermano. Cuando venga el doctor, los paramédicos, tú le preguntas qué tuvo. Porque, hermanos, a veces se nos nubla, como ahorita los agarras y digo, ¿qué haría yo? ¿Qué hago, no? Yo estoy diciendo porque a mí me pasó un día, mi esposa, con Benjamín, estábamos durmiendo y de repente el niño empezó a respirar. Y uno se levanta y dice, híjole, ¿qué hago? Dice mi esposa, llama al 911. Llamé al 911, no, ni 2 minutos estaban tocando mi puerta, hermano. Y no eran ni los paramédicos, ¿saben quién eran? Los policías. Menos de 2 minutos ya estaban ahí. Corriendo entraron los policías. ¿Qué? No, pues ya, ok. Y la ambulancia atrás de ellos. Porque imagínate que yo me pusiera a reprender, a orar y que
Y al niño no se le quita, hermanos. Yo creo que Dios nos ha enseñado a ser muy sabios. Muy sabios. Porque a veces, hermanos, dicen, no, es que usted no tiene fe, hermano, porque no usa la palabra. No, sí la uso. Ya es el problema. Mire, hasta el día de hoy mi hijo, gracias a Dios, no tiene ese problema. Porque ¿qué hicimos después? Oramos por su vida. Señor, tú tienes un propósito, sabes lo que está pasando. Hermano, todo hay que reconocer que viene de Dios. Tú eres cristiano, yo soy cristiano. ¿Por qué pensar que viene del enemigo? Claro, Dios lo va a permitir si viene del enemigo también, ¿sí o no? Pero es para que Dios se glorifique y veamos su poder, hermanos. Pero a veces nos nublamos como que, no, esto es del diablo. No, pues ya me enseña, hoy dice que su palabra es como una espada. No. Hermanos, por eso es muy importante nosotros tenga conciencia, sea sabio. Y la sabiduría usted lo encuentra ¿dónde cree? ¿Dónde cree que encuentra la sabiduría, hermanos? En la palabra de Dios. ¿Cuántos proverbios sabios no hay ahí en su palabra? Que vamos y dices, wow. A los jovencitos dice, jovencito. No vayas en pos de las mujeres. Fíjense lo que dice. Ni caigas en sus mieles, porque así son. ¿Y qué hacen los jovencitos? Buscando a las jovencitas. Seamos sabios, hermano. Entonces, muchas veces pensamos, dicen, no, es que, hermano, la palabra de Dios, fíjate lo que es para dar que vida. Es para convencer al hombre de su pecado. Pero ahora que tú y yo también somos cristianos, ya vamos un poco avanzados, también es la palabra que la que nos vamos a defender. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Contra el hermano? ¿Es tu enemigo el que está a tu lado? No, porque muchos así tienen enemigo al lado de su hermano, y dicen que es su hermano en Cristo. No, tu enemigo ¿quién? Tu adversario, tu enemigo ¿quién? El diablo. Que él usa la gente, usa los métodos, todos los sistemas que tú te puedas imaginar hoy en día, hermano. Por eso hay que ser sabio. ¿Es malo tener teléfono? No es malo tener teléfono. Yo pago mis biles, veo estudio, todo eso. Pero ¿cómo lo usas? Es cómo usamos el tiempo, qué estamos haciendo. Muchas veces nos excusamos, hermano, que yo no puedo andar con la Biblia todo el tiempo. Ahí está el teléfono. Porque hay iglesias donde dicen, no, que tanta tengo. Ahí ese hermano ni usa Biblia, es pura computadora y tableta. ¿No? Así me han dicho, hermano, ese hermano usa Biblia ahí. Hay gente que viene y le molesta porque usted usa el sistema. Es que aquí no ve que anda con su Biblia. Se ve cómo andamos allá afuera nuestra vida, hermanos. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué haces? Está en tu corazón, y de tu corazón tú vas a impartir a la demás gente, hermanos. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Los testigos de Jehová andan con su Biblia afuera y tocando la puerta. ¿Sí o no? ¿Cierto o no? ¿Los ha visto? Yo sí. Bueno, no sé si te han tocado a ti también. Al dormir te llegan a tocar la puerta. ¿No? Y gente los evita, ¿sí o no? Hay que ser respetuoso. Mira, soy cristiano, no quieres hablarme de la palabra, métete. Cosa que no van a hacer. ¿Sabes? Vienen hermanos y me dicen, hermano, ¿usted por qué no predica como el que me encontré? Usted déjame de ir a predicar. Yo estoy haciendo un trabajo aquí que me mandó el Señor. Predicar a las ovejas. ¿Y cómo él sabe que yo no predico allá afuera? Yo no puedo decir, este hermano no predica, está todo el tiempo aquí. ¿Cómo no lo sé que está allá afuera predicando cuando va para su trabajo? Que sí, como grupo tenemos que salir, ¿sí o no? Que nos hace falta salir, sí. Pero no quiere decir que individualmente usted no está predicando. Y no tiene necesidad de ir con una Biblia. Yo le pregunto, ¿los cristianos de antes andaban con su Biblia? ¿Dónde cree que moraba la palabra de ellos? ¿Por qué cree que Santiago le dice? No tan solamente ser que dice oidores y sean olvidadizos, sino sean hacedores ¿de qué? De la palabra. Porque la palabra de Dios tiene vida, lo dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios tiene vida, hermano.
Proverbios 12:18, ve lo que dice aquí. Y es un proverbio, ¿eh? Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, ve ahí. Mas la lengua de los sabios es medicina. Ve, hermano. ¿Sí o no hay? ¿Qué es lo que te duele más a ti, hermanos? ¿Un golpe o que te digan algo? ¿Eh? ¿Sí o no? A veces duele más que las palabras que te dicen. ¿Cierto o no, hermanos? Pero a ti el Señor te está hablando con sabiduría. Pero nosotros muchas veces hablamos con resentimiento y ahí es como das como un golpe de espada. Está haciendo una alegoría, de que la palabra es como una espada en ambos lados. ¿Qué hace la palabra de Dios? Penetra. Ahí te descierne, ¿verdad? Hasta lo más, ¿verdad? Lo más íntimo de ahí. Descierne tus pensamientos y las intenciones de qué, hermano, de tu corazón, fíjate. Pero dicen Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, fíjese. ¿Por qué? Porque un golpe de espada te está diciendo la palabra, penetra, te hiere. Por eso hay gente que dice, me dijiste cosas que no voy a olvidarles. O quién sabe si las olvide, te dice. Entonces, pero como la palabra de Dios dice aquí, más la lengua de los sabios, ¿qué dice? Es medicina. Vean lo que está diciendo aquí, Más la lengua, ¿qué dice? De los sabios es medicina. Vea lo que dice esta traducción. El que habla sin pensar hiere, aquí lo tiene otra vez, ve aquí, hiere como un cuchillo, dice. Tipo espada, ¿no? Un cuchillito pequeño. Dice, hiere como cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. ¿Qué tienes ahí en tu corazón que vas a hablarle, hermanos? La palabra de Dios, ¿no? Somos sabios, ¿sí o no? Claro que dice Jeremías 23:29. Y vea quién lo dice, ¿no? El mismo Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ay, vea cómo es la palabra del Señor, hermano. Como aquí está, pero sigue siendo la palabra que la está, ¿verdad?, diciendo que es como ¿qué? Como fuego, hermanos. Fíjese. Dice, mi palabra es tan poderosa como el fuego y tan dura como un martillo, hasta puede ser pedazos una roca. Y dice, les aseguro que así es. Vea lo que hace la palabra del Señor, hermanos. Es como fuego y como un ¿qué? Martillo que quebranta, fíjese. Vea lo que es la palabra del Señor. Por eso dice aquí, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, fíjese. Estamos hablando la palabra del Señor, mire, para defensa, nunca para dañar a alguien, si tú la estás viendo. Siempre el Señor te está diciendo cómo la vas a usar, pero también cómo es la palabra del Señor en nuestras vidas. Nunca te está en un versículo que estemos viendo, ahorita te está diciendo cómo vas a dañar a alguien o cómo, no, dice que cómo hace la palabra, entra como una espada, entra como un fuego, quebranta hasta lo más, al ser más que digan, a mí nadie me va a quebrantar. Eso hace el Señor ahí. Lo que tú y yo no podemos hacer, eso es lo que hace la palabra del Señor. Fíjense. Primera de Samuel 15:23, vea. Y esto le pasó al rey Saúl, hermano, fíjese, fíjese, por muchos, mire, hay muchos preguntan, y hermano, ¿y qué realmente era Samuel el que le habló a Saúl o no?
Gente que no quiere estudiar y que quiere que se lo te lo enseñes tú así, ¿verdad? Hay que estudiar, le digo, fíjese. Vea lo que dice. Y ahí lo que está diciendo el Señor, vea lo que está diciendo. Porque como pecado de adivinación, ¿qué es, hermano? La adivinación, ¿qué es? Hermanos, ¿qué es? Pecado. Es la rebelión también, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué desechó, hermano? Lo más importante para nuestras vidas. ¿Qué desechó? La palabra de Jehová. Tú y yo no podemos desechar nada de la palabra de Dios. No que pensemos que por nuestras propias fuerzas, nuestros propios métodos. Pues te digo, hermano, mira, hermano, cuando yo estoy hablando, no me refiero a una iglesia solamente cuando digo de eso, de decretar, de reprender, porque hay muchas iglesias que están así. Que confiesen nada más, dice, confiesa, dice, y será hecho. No, hermanos. Solo la palabra de Dios es la que nos puede dar vida, restauración, pero también nos ayuda a atacar al enemigo. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo la usó Cristo? Diciéndolo en el nombre de Jesús y agarro la espada. ¿Así le dijo? Le citó a la escritura diciéndole: todo lo que tú me digas no se puede hacer porque está escrito en su palabra. El diablo usó la palabra de Dios. Se la sabe más que muchos hermanos. ¿Sí o no? Le citó, hermano. Aviéntate, arrójate de este penáculo más alto, dice. ¿No está escrito que dice que te mandará ángeles a que te guarden? Lo provocó, Lo provocó, Mira, hermano, porque si así hubiera sido en el tiempo final de los apóstoles, no me acuerdo si era Marcos, que lo aventaron a él, sí lo aventaron de un lugar bien alto y cayó, y aún no moría cuando cayó. Pero llegaron y lo mataron todavía ahí cuando estaba tirado, fíjese. Entonces, hermano, si usted se ve las muertes bien dolorosas que los discípulos del Señor Jesús obtuvieron, ¿todo por qué? Y usted dirá: ay, ¿a poco es por seguir a Cristo? Él dijo: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Está contradictorio, muchas veces dicen: ay, ¿cómo? ¿A poco así el Señor ama? No nos va a hacer nada de eso. No estimes tu vida en este tiempo terrenal, hermano. Nuestra vida ya está en sus manos. No tienen miedo a morir ustedes así. ¿Sí? Hijo, lo veo como asustado. No, hermano, ¿cómo? No, pues claro, la palabra de Dios nos va dando cada día, ¿qué? Seguridad, confianza. Híjole, pues Señor, ayúdanos para ese tiempo. Ayúdanos si por ese momento tenemos que pasar. Hombres cuando eran perseguidos, hermano, que la palabra les ayudó, que mira que cuando sabían que iban a morir, ¿saben qué estaban haciendo? Cantando, adorando a Dios, diciendo: gracias, Señor, porque ya que se apresuren para cuando se abran nuestros ojos poder verte. Nosotros no queremos ni morir carnal, queremos seguir en nuestros deseos todavía. Queremos que Dios nos complaza cualquier capricho, ¿no, hermano? Dios desecha a los que no obedecen su palabra. ¿Qué le pasó al rey Saúl? ¿Qué hizo? Desechó. Dice: por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué nos dice el Señor que debemos obedecer, hermanos? A ver. Sus mandamientos. ¿Qué son sus mandamientos? Su palabra. Son los dichos de Jehová de su boca, hermanos. Acuérdense. Son los dichos de Jehová de su boca. Ve lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste desde nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, ve ahí, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. ¿Los quiénes, hermanos? ¿En quiénes actúa la palabra del Señor? En los creyentes.
Llevar el mensaje, llevar la palabra del Señor, dice, les dice aquí, le aceptaron, lo recibieron, dice, no como parte de un ser humano, sino de parte de Dios. ¿Ya? El mensaje es de Dios siempre, hermano. Usted y yo debemos de predicar siempre su palabra, o sea, el mensaje de Dios. ¿Ya? ¿Para qué haga? ¿Qué dice? Para que haga, dice, lo que confían en Él, cambie su manera de vivir, dice. ¿Cómo la ve? Solo la palabra de Dios es la que te hace cambiar tu forma de vivir, hermanos. A ti y a mí, no hay otra cosa. Por eso la gente te pregunta, híjole, ¿cómo te convencieron? Dice, ¿para qué no siguieras las cosas que hacías? Es que no es que me convencieron, es que al aprender la palabra me va cambiando, me va transformando, porque son los dichos de Jehová, son las palabras de Jehová las que van llegando a mi espíritu, la que es su palabra como una espada, la que penetra a mí y me cambia. Pero también la palabra de Dios es la que a mí me ayuda a defenderme en contra del enemigo, que va a venir a atacarme, como estamos viendo aquí, que va a venir. ¿Y cómo nos vamos a defender? Con la palabra que es como una espada, dice, que es la espada del Espíritu. Y ya estamos viendo ejemplos, que es una espada, ¿verdad? Que es como fuego. Imagínense. Por eso es bien importante, hermanos, ver con determinación. Y si desechamos su palabra, mal vamos a acabar, hermanos. Por eso no podemos engañar, decir sí soy creyente, pero no vivir su palabra, hermanos. Tenemos que vivir su palabra, fíjese. Dice en Lucas 16, 17, ¿verdad lo que dice? Lucas 16, 17. Dice en esta escritura, traducción lenguaje actual: sin embargo, es más fácil que desaparezca en el cielo y en la tierra a que deje de cumplirse el detalle más insignificante de la ley. O sea, ¿de qué? De su palabra, hermanos. ¿Qué dice? El cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Pero su palabra, ¿qué cree? Permanecerá para siempre. Vea lo que dice en primera de Samuel 15, 22. Estamos viendo del mismo donde Saúl fue desechado. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, vea, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura ¿de qué? De los carneros. Y ya leímos, ¿no? En el 23, ¿se acuerdan? Porque como el pecado de adivinación es rebelión y como ídolos e idolatría en la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese. ¿Qué dijo Samuel más adelante? Pues yo, dice. ¿Qué dijo? He pecado. Y dije, este hermano reconoció su pecado. Fíjate. Una cosa es reconocer tu pecado y otra, ¿qué? Te arrepientas. Pues él quebrantó el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía tu pueblo, dice. Y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y vea lo que le respondió Samuel.
No, Saúl, perdón, respondió Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Qué desechó, hermanos? La palabra. Por más que él le invocó, o sea que ya no estaba la palabra en su corazón de Dios. Ya la había desechado. Fíjese. Vemos aquí algo bien importante, hermano. Porque dice, el pecado quebrantó. Fíjese, ¿qué quebrantó? El mandamiento de Jehová. Fíjese, hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos de porque venir a la iglesia cada 8 días. Es que yo sí voy a la iglesia cada 8 días y no. Al que hagas la voluntad de Dios, el que guarde sus mandamientos, el que obedezcas a la palabra del Señor cada día. Porque la palabra del Señor te va a enseñar a vivir cada día en tu vida. Y así vas a estar, ¿verdad?, atento a las acechanzas del enemigo. Fíjese, el enemigo se metió a Saúl ¿por medio de qué? De adivinación. Fíjese, muchas, como te estábamos viendo el viernes, ¿no? Cristianos que dicen y andan buscando el brujo, que le diga el futuro, que si anda bien. Fíjese, hermanos, eso usted lo ve a los de afuera porque para ellos es común. No, es que también Dios tiene a brujos buenos. No, hermano, no me vengan con eso. Aquí, hermano, es que es magia blanca. ¿Y qué tiene que ver? Que magia es magia. Estamos hablando de adivinación, de consultar a divinos, hermanos, a brujos, hechiceros, y todo eso lo desecha Dios, hermano. Yo no entiendo como creyente cómo puede, hermano. Usted dirá, es que, hermano, lamentablemente sí, hermano. Además, yo me acuerdo como estaba viendo un video de ahí de los de Pare de Sufrir. Estaban, no sé, pusieron como una agua y una rosa y decían que todos que tenían que pasar esa agua y aventársela con la rosa. Hermano, ¿eso qué es? ¿Dónde está escrito en su palabra? A ver. Pues hechicería, brujería. Es para que el ser humano sienta algo y dice, ahora sí te vas con la... Y decirle todavía, te vas con la bendición de Jehová. Mira, hasta el brujo implora a Dios, implora hasta Jesús, ¿sí o no? Y dice, ahí está bien, hermano. Está leyendo la Biblia también. El diablo también usó la Biblia, hermanos. Quiso ver si caía nuestro Señor. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Se defendió con la palabra del Señor también. No le dio ahí rápido el juicio, ni nada, sino se defendió. Nos dio un claro ejemplo. Cuando venga el enemigo a quererte, ¿verdad?, te vas a defender ¿con qué? Con su palabra. Pero si la desechas, ¿qué crees que va a pasar? Fíjese, entonces Saúl, fíjese, había ya desechado su palabra. Y por más que había dicho, pero que me perdone, ven, vamos, y que, hermano, ayúdame, ven. Ya no, ya había desechado la palabra del Señor. O sea, no la había vivido ya. Ya había tenido el juicio, hermanos, fíjese. Iba a ser desechado. Tanto si vemos que, ¿qué le dijo el Espíritu eso? Esta tarde estarás conmigo, le dijo. Y imagina, ahí está, sigue consultando. Sigue consultando al brujo ahí, al Saúl. Fíjese. ¿Por qué? Ya lo había dicho el Señor, lo había desechado. Lo más triste, murió en su pecado. ¿Cuál fue su pecado? El consultar. ¿Qué dice, hermanos? Un adivino. Ahí está para los que digan, ay, hermano, ¿cómo? Aquí está en la escritura, hermanos. Por eso el Señor nos da su palabra para defendernos, pero también nos enseña para edificarnos a nosotros. Por eso dice, usen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjese. Vean lo que dice aquí. Job 21:24.
Su pecho es firme como roca y duro como piedra de molino. Fíjense. Cuando el cocodrilo se sacude, hasta los más poderosos tiemblan y se echan a correr. No hay arma capaz de herirlo, pues rompe el hierro como paja y el bronce como madero podrido. Las flechas no le penetran y las piedras de las ondas tan solo se hacen cosquillas. Golpearon con un martillo y es como golpearlo con una pluma. Fíjese. ¿De qué está hablando ahí? Fíjese. Hablando de la palabra, fíjese. Fíjese, Y su corazón es firme como una piedra, dice en Reina Valera, y fuerte como la muela de abajo, dice. De su grandeza tiene temor los puentes, y a la causa de los fallecimientos hacen por purificarse, dice. Está más entendido en el otro, ¿cierto o no? Traducción en lenguaje actual, fíjese. Fíjese lo que hace la palabra del Señor. Proverbios 15:19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada, dice. Proverbios 10:23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Vea, fíjese. ¿Qué dicen todos? Pedro, que tenemos la palabra, ¿qué dice, hermanos? Profética, ¿qué? Más segura. Fíjese, a la cual hacemos bien, ¿en qué? ¿En qué? En obedecer. Fíjese. El mensaje, dice Pablo, que siempre damos, que anunciamos de los profetas es veraz, o sea, es verdadero, fíjese. Dice Pedro, presten atención al mensaje, porque él les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Traducción en lenguaje actual. ¿Cómo la ve? Tenemos la palabra del Señor, ¿qué dice? Más profética, más seguro. O sea, la que estamos predicando, hermanos. La que se ha anunciado hasta el día de hoy. Por eso, cuán importante es no dar pensamientos. Porque, hermano, un pensamiento, por te puse el ejemplo, cuando venga algo, ¿qué vas a hacer? Muchos piensan que todos los ataques son del diablo. Hijo, me está atacando el diablo. Y por eso usan esas expresiones de reprender, pisar la cola y toda esa clase de hermanos. La palabra de Dios nos da sabiduría, entendimiento. Usted se ha metido, yo me imagino los que trabajan en restaurante. Allí hay un sign y te enseña cómo si alguien se empieza a atragantar. ¿Cierto o no? ¿Sí o no hay un sign ahí? Y yo he visto un video donde una persona estaba comiendo una gordita. Estaba comiendo normal cuando se empezó nomás a... Llegó alguien y hizo los primeros auxilios. Mira, le sacó la comida de su boca. Yo me quedé imaginando, ¿qué haríamos nosotros si nos encontramos en una situación así? ¿Qué harías? Por eso, fíjense, el Señor nos hace sabios y entendidos, hermanos. Por eso su palabra nos enseña a vivir en esta vida, nos enseña a que si el enemigo nos quiere atacar, también tenemos cómo atacarlo, con la palabra del Señor. Por eso no es, el Señor, dame resistencia, dame fuerza. El enemigo quiere ponerte a prueba, decir, peca, total, si pecas, Dios te perdona, te dice. Ahí, ¿qué le dirías tú?
es fiel mejor que obedecer a Dios. Es mejor ser obedientes a Dios. Por eso Dios jamás te va a dejar solo, jamás te va a dejar descuidado, siempre te está dando una arma ahí para cómo defenderte contra los ataques del enemigo, para que también la uses en tu vida. Vamos a dejarla ahí porque vamos a seguir. Como nos sigue dando que tenemos que, por eso van juntos de la mano, la palabra, y después dice oren. ¿En dónde? En el Espíritu. Vuelve a decir ahí en el Espíritu. ¿Cuándo? Cuando se acuerden. No. Vamos a verlas a la próxima semana. Señor, te damos gracias por tu palabra tan firme, tan fiel que eres tú con nosotros, Señor. Tu palabra que dice que tu palabra que es como una espada de doble filo, nos dice en Hebreos 4:12. Padre amado, esa palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nosotros, dice, hasta los tuétanos, los huesos, hasta los pensamientos, y discierne las intenciones de nuestro corazón, Señor. Tú nos conoces, Señor, y sabes. Pero ayúdanos, Señor, a no desechar tu palabra, Señor, a guardarla, a atesorarla, como dice la Escritura, atesoremos la palabra del Señor. Seamos hacedores de ella, Señor. No queramos hacerlo todo por nuestra propia fuerza, Señor. Tenemos una lucha en este mundo, sí. Por eso nos has dado tu armadura, para seguir peleando, Señor. Y no es contra la gente, no es contra los que nos rodean. Porque, Señor, esa palabra dice como es como una arma de doble filo. Señor, que la palabra de Dios trae sanidad a nuestra vida, pero también nos ayuda a defendernos en contra del enemigo, Señor. El del resistir, Señor, para los ataques, Señor, que muchas veces somos tentados. ¿Cómo vamos a resistir? Con la palabra del Señor, obedeciéndote a ti como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios, porque esa palabra es viva, es eficaz en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Padre amado. Nos enseñas cada día en tu palabra a cómo obedecerte, a cómo andar. Tú quieres que andemos, dice aquí en tu palabra. Tenemos también la palabra más profética, más segura en nuestras vidas, a la cual hacemos bien, y que alumbre el lucero, dice, de la mañana. O sea que persistemos, que sigamos, y esa misma palabra nos enseña a vivir en esta vida hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, y para que sigamos firmes. Ayuda a mis hermanos a que atesoren tu palabra cada día y busquen de ti cada día, Señor. Enséñanos a vivir en esta vida, cómo debemos de andar, Padre amado, cómo debemos de dirigirnos, Señor, y más en estos tiempos, Señor, tan duros, Señor, y más que se van a poner todavía, Señor, y aún ahí veremos si de verdad pondremos nuestra vida o no, Señor, si de verdad la hemos entregado a ti o no, Señor. Gracias, Señor, porque dijiste, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la ponga por causa de mí hallará la vida eterna. Gracias, muchas gracias, mi Señor, por hacernos recordar tu palabra, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.